modificaciones equivalentes a 75 puntos básicos para las próximas reuniones. Y para cerrar ya el día, hacia horas de la noche en China tenemos importantísimos datos, crecimiento económico correspondiente al cuarto trimestre del año y así también pues para todo el año 2016 con expectativas cercanas al 6.7%. También se tiene un tema sobre industria en China, donde pues las expectativas son de continua moderación, aunque niveles relativamente altos de crecimiento de 6.1%. Así que todo el día vamos a tener publicaciones de resultados, pronunciamientos de miembros importantes de bancos centrales, esta mañana Mario Draghi, más adelante Janet Yellen nuevamente, por lo que hay que tener mucha cautela. Con relación a Colombia, el día de ayer se dio a conocer los datos de industria y de comercio. Como vamos a ver en la gráfica, las últimas barras, tanto para la industria como para el comercio, fueron mejores que las registradas en el mes de octubre. Es decir, estos son los datos de noviembre y si ustedes observan se ve una evolución positiva frente a lo que se ha publicado en octubre. Sin embargo, las expectativas que tenía el mercado para estos indicadores, para el caso de la industria, eran un poco más altas, eran cercanas al nivel del 2.2%, en GSC teníamos una expectativa del 3.8%, es decir, esas expectativas no se cumplieron para el tema de la industria y de hecho lo que estamos viendo es que el impacto de Reficar ya no se está notando, solo un crecimiento del 1.6% de toda la industria, sin Reficar del 1.4%, es decir, Reficar solo aportó 0.2%, es decir, que de aquí en adelante eventualmente pues habría que estar pendiente sobre si la dinamización de este sector se materializa o no, y pues hay grandes dudas acerca de eso y era uno de los puntos que hablábamos sobre el plan financiero del gobierno del día de ayer con un supuesto muy optimista. El otro tema es sin duda el comercio, tuvo una muy buena evolución, crecimiento del 4.9%, es uno de los más altos del año pasado. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, es por temas de ventas de vehículos, que el año pasado cerró muy positivo, en noviembre pues ya no hubo contracción y en diciembre probablemente un crecimiento interesante teniendo en cuenta la feria del automóvil, eso es un tema estacional para el caso colombiano, pero cuando pasemos ya esos meses de noviembre y de diciembre, es decir, cuando ya veamos las cifras de enero, aparentemente podríamos retornar a esa realidad tan negativa que ustedes ven de los anteriores meses. Así que hay que tener mucho cuidado, teniendo en cuenta que la confianza del consumidor en Colombia cerró el año pasado nuevamente en terreno muy negativo de menos 10 puntos. Con relación a las noticias del día de hoy, pues además de lo del Banco Central, de haber mantenido inalterada la tasa y la expectativa que puede tener el mercado acerca de las declaraciones de Mario Draghi. También se pronunció el presidente de la Comisión Europea acerca del proceso de negociación de Brexit, es decir, de negociaciones de los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido, y dijo que aunque amigables van a ser negociaciones muy duras. Con relación a los Estados Unidos, el día de ayer Yellen dio entre una clase magistral y unas referencias de lo que podría ser la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, pues la conclusión básica es que la economía estadounidense está cerca al pleno empleo y con esta lectura de que están cerca del pleno empleo, lo que ella afirmó es que por supuesto el sesgo de la Reserva Federal es a incrementar las tasas de interés. Esto fue refrendado por la publicación en horas de la tarde del día de ayer del Beige Book, donde se mostraba que en la mayoría de distritos donde se encuentra dividido el análisis económico en los Estados Unidos presentaron crecimiento industrial, un poco de dificultades de las empresas para encontrar mano de obra calificada. Esto, aunque no ha generado presiones salariales importantes, sí está mostrando algún tipo de consecuencias sobre los incrementos de los salarios cercanos al 2.8%. Y por otro lado, pues lo que el mercado quería escuchar de Janet Yellen es y el número de veces que iban a incrementar las tasas de interés, y lo que ella dice es que esto depende, como normalmente lo dice, de los datos económicos. Varios medios de información han asumido estas declaraciones de Janet Yellen como muy alcistas. Desde nuestro punto de vista habían sido más alcistas las de los gobernadores Williams o incluso la del gobernador Kaplan, que ayer también habló, mostrándose muy optimista acerca del crecimiento de Estados Unidos en niveles del 2.3% para este año, igual lo que calculó el Fondo Monetario Internacional, e incluso sin incorporar los posibles efectos que pueda llegar a tener el plan fiscal y de infraestructura de la administración de Donald Trump.
Otro tema interesante del día de ayer fue que el nominado a ser secretario del Comercio de los Estados Unidos, el millonario de 79 años, manifestó que de manera pronta va a enviar una carta tanto a Canadá como a México para iniciar renegociaciones del Tratado de Libre Comercio del Norte. Entonces, interesante ver acá que es un paso más mostrando que los planes de campaña, lo que esbozó como su plan de gobierno, sí lo está materializando. Recuerden lo del muro, que parece, digamos, un poco absurdo, pero pues también es un plan en el que está avanzando la administración de Donald Trump. Y en Colombia, pues el día de ayer, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en los foros de Davos, Suiza, manifestó que esperaba que el Banco de la República redujera nuevamente su tasa de interés en enero. Creemos que pues esto va a ser así, aunque va a ser nuevamente una decisión muy cerrada. Esperamos que la inflación 12 meses descienda de niveles actuales del 5.75, algo cercano al 5.20, 5.30 para cierre de enero de 2017, y esto pues continuaría generando espacio para que el Banco de la República mantenga ese ciclo bajista. Standard & Poor's se pronunció ayer sobre la calificación de Colombia. Desde nuestro punto de vista, lo que dijo Standard & Poor's fue muy positivo. Pensábamos que iba a ser un poco más ácido, y mantuvo la perspectiva negativa. Nuestro escenario base partía de que le reducían la calificación a Colombia a BBB-, pero le asignaban perspectiva estable. Lo que dijo Standard & Poor's entonces fue que mantenía la perspectiva negativa, básicamente por la debilidad externa de Colombia. Si bien es cierto, se hizo una reforma tributaria, considera que hay que confirmar que el nivel de endeudamiento del país se estabilice antes de modificar esa perspectiva negativa. Y por otro lado, se confirmó lo que mencionamos el día de ayer acerca de el optimismo en producción petrolera del Plan Financiero 2017. Recuerden que ese plan financiero contempla una producción de petróleo de 865.000 barriles día para este año, y el día de ayer se conoció que la producción de petróleo de Colombia del 2016 fue de 885.000, es decir, 20.000 barriles más de lo esperado para este año. Aparentemente suena razonable, pero cuando ustedes observan que la producción promedio del último trimestre del 2016 fue 20.000 barriles menos de lo proyectado para el año 2017, es decir, 845.000, pues ya uno entra en razón y obviamente tiene que empezar a modificar ese plan financiero reduciendo lo que serían los ingresos por temas petroleros. Desde el punto de vista de dinámica accionaria, el día de ayer el Standard & Poor's cerró con un nivel cercano al 0.18%, y hoy tenemos también una dinámica de los futuros un poco a la baja con descenso del 0.13%. Ayer, pues como lo mencionó Agustín de manera oportuna, publicaciones de resultados financieros muy positivos, pero pues el mercado aparentemente ya había descontado gran parte de esas sorpresas. También el discurso de Janet Yellen, mostrándose confiada acerca de los cumplimientos de los objetivos del Banco Central en su política monetaria, pues tuvo algo de incidencia sobre la dinámica de los mercados accionarios. En Brasil, el día de ayer, hubo una toma de utilidades. Todavía pues tenemos un tema ahí de negociaciones entre Vale, Samarco, BHP Billington y el gobierno brasileño por ese desastre ambiental que se produjo. El día de hoy Brasil pues tiene una dinámica relativamente positiva, un avance del 0.35%. Hoy en la madrugada en Japón, un avance en el mercado accionario, básicamente por lo que fue el sector financiero. Sin embargo, la noticia más interesante en Japón tiene que ver con Toshiba, un nuevo desplome de la acción. En algún momento de la jornada llegó a caerse más del 25%, cerrando con una pérdida del 15% durante el día, reconociendo unos cargos contables por una adquisición que hizo en Estados Unidos que pueden ser superiores a los inicialmente contemplados. Y en China, un retroceso básicamente por compañías estatales. Hoy, si ustedes ven, nuevamente el mercado accionario está presentando grandes variaciones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Efectivamente, como lo comenta Daniel, después de los comentarios de Janet Yellen el día de ayer, el punto más importante tiene que ver con esa posibilidad de que el Banco Central incremente sus tasas de interés. De hecho, la proyección para el año 2019 sitúa los bonos de Estados Unidos, la tasa de referencia de la Reserva Federal en el 3%, y esto obviamente estaba generando una pérdida generalizada en el mercado de bonos. Lo más interesante en la mañana de hoy, y el trade del que todos los operadores están hablando esta mañana, tiene que ver con este avance tan interesante que se observa en la tasa de retorno de los bonos alemanes, que ya alcanzan 0.30
0.39%, su tasa máxima observada en los últimos 3 meses, y estamos observando aquí también una venta potencial interesante. En lo que tiene que ver con los mercados de Estados Unidos el día de ayer, pues como lo mencionó ya Daniel anteriormente, observamos una dinámica negativa en el Dow Jones. Esa zona de los 20.000 puntos pues no ha logrado ser superada. Ustedes pueden ver cómo continuamos observando esa dinámica de corrección en este mercado. Los futuros esta mañana pues también estaban presentando una dinámica levemente negativa. Esa zona de los 2.264 puntos no habían podido ser superados. Hace unos pocos minutos fueron entregados o dados a conocer mejor los resultados del Banco de Nueva York Mellon, y es la primera entidad financiera que entrega resultados menores a las estimaciones de los analistas. El día de hoy también serán dados a conocer datos importantes de otras compañías como IBM y American Express dentro de esta época de resultados importantes. Lo más interesante para tener presente el día de mañana frente al discurso de Donald Trump, existen dos apuestas bien fuertes sobre lo que podría ocurrir con el mercado la próxima semana. La primera apuesta tiene que ver con el discurso y si ese discurso va a ser muy similar a la rueda de prensa efectuada la semana anterior. Si eso es así, los mercados podrían reaccionar de una manera muy negativa. El índice Standard & Poor's podría ir a buscar la zona de los 2.200 puntos. Obviamente esto afectaría también los mercados o el resto de mercados internacionales que ha venido retrocediendo de una manera interesante durante las últimas jornadas. Y el cambio positivo, o el impacto positivo más bien, solamente podría presentarse en caso de que Donald Trump mencionara de una manera un poco más contundente todo lo que tiene que ver con las rebajas de impuestos que prometió en su campaña. Entonces, un discurso más enfocado hacia el tema de impuestos y al desarrollo económico o al tema económico mejor en Estados Unidos podría desencadenar que el índice Standard & Poor's rompiera la zona de los 2.300 puntos arriba y que el índice Dow Jones también rompiera la zona de los 20.000 puntos hacia la parte superior. Por ahora, como ustedes pueden ver, el mercado está descartando que su discurso vaya a enfocarse hacia la área económica, pero lo que sí es cierto es que los mercados podrían reaccionar de una manera bien favorable si esto llegara a presentarse. Natalia. Buen día para todos. En cuanto al mercado local, dentro del índice Colcap, vamos a ver cómo este tuvo un ligero retroceso en la jornada anterior, con una variación negativa del 0,07%. La acción con el mayor volumen de negociación entonces fue Preferencial Bancolombia, con una negociación cercana a los 77.000 millones de pesos. Vemos dentro de la gráfica, como ustedes pueden ver, el índice continúa con esta tendencia positiva, pero debemos tener precaución dado que se está presentando un ligero agoto dentro de la tendencia y la fuerza que está teniendo el índice. La tendencia positiva que fue alertada para principios del año anterior está debilitándose actualmente, y esto podría entonces deteriorar esta tendencia actual y llevar entonces el índice al nivel de congestión que hemos mencionado reiteradamente sobre los 1.350 puntos. La acción que vamos a ver el día de hoy es Cementos Argos. Vemos cómo la jornada anterior no tuvo ninguna variación, continúa entonces con la tendencia positiva. Interesante ver cómo la acción se está acercando al nivel de entrada óptimo sobre los 11.500, casi cercano a los 11.600 pesos. Esto sería interesante entonces si se confirma la continua tendencia positiva, pero tener cautela y presente el nivel de stop loss sobre los 11.350 pesos. La segunda acción que vamos a ver en la jornada de hoy es Grupo Sura. Vemos cómo esta tuvo una variación positiva en la jornada anterior.
mantiene entonces la tendencia positiva. Observamos también en la parte inferior como el oscilador continúa con una tendencia estructural positiva, lo que nos indica quizás una tendencia a largo plazo también al alza, y recordar que está transando entonces en el nivel de entrada sobre los 38.000 pesos, que coincide a su vez con uno de los niveles de congestión característicos de esta acción. En el mercado mundial de monedas, como es un poco claro después del comentario de Janet Yellen, estábamos viendo un dólar que se estaba fortaleciendo de manera general contra algunas divisas. Lo más interesante es ver cómo en la mañana de hoy, después de observar los comentarios de Janet Yellen y tener presente que ya fueron efectuados o se está efectuando en este momento la rueda de prensa por parte del presidente del Banco Central, el euro reacciona de manera positiva y algunas otras monedas también estaban reaccionando de manera favorable. Un cambio interesante que estaba favoreciendo el comportamiento del dólar tiene que ver con el incremento de las apuestas por parte o en base más bien con que la Reserva Federal podría incrementar sus tasas de interés para el mes de junio. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, las probabilidades de un incremento han subido hasta un 73% para el mes de junio, y esta probabilidad es medida por los contratos de futuros de fondos federales que se transa en Estados Unidos. En el resto de divisas, pues básicamente observar una dinámica donde la gran mayoría de monedas fuertes estaban ganándole terreno al dólar en unas variaciones que estaban por debajo del 1%, y en el caso de las monedas emergentes pues estábamos viendo un retroceso importante. Aquí simplemente destacar en lo que tiene que ver con el rublo ruso, que había venido perdiendo terreno fuertemente durante el año anterior, obviamente afectado por el debilitamiento en los precios del crudo. El gobierno mencionó que podría realizar algún tipo de opciones o de intervención en el mercado cambiario con base o con el objetivo mejor de disminuir la volatilidad en esta moneda, que obviamente es un fuerte referente para el resto de monedas emergentes en todo el mundo. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues el día de hoy observamos cómo la zona de soporte todavía se mantiene o se respeta sobre los 2.900, 2.920 pesos. Interesante destacar que el tipo de cambio se ha transado mejor sobre esa zona de control de los 2.930, posiciones largas entonces deberían ser aprovechadas cercanas a este niveles de stop loss por debajo de los 2.920 pesos para operaciones intradía, y esperaríamos en línea con lo que viene ocurriendo con el resto de monedas, la continuidad en el debilitamiento del peso frente al dólar, por lo menos si la zona de 2.900 no es vulnerada a la baja. Bien, en lo que tiene, pues en la noche anterior se dieron a conocer algunos datos preliminares en lo que tiene que ver con los inventarios, una reducción significativa de más de 5 millones de barriles. Es un dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo, pero fíjense ustedes cómo de todas maneras el precio del crudo se mantiene transando sobre esa zona importante Fibonacci de los $51 el barril. Monitorear, como lo hemos estado en días anteriores, la zona bien importante de los $50 el barril para el WTI, y por ahora pues podríamos entonces empezar a descartar la ruptura de la zona de resistencia por encima de los 53,50, $54 el barril. El día de hoy pues por
tratarse de un día festivo en Estados Unidos, se darán a conocer los datos de inventarios o serán publicados mejor los datos de inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos. Ustedes pueden ver, el mercado espera una variación negativa o una reducción en los inventarios de menos 1 millón de barriles. En lo que tiene que ver con gasolina, una variación positiva de cerca de 2 millones de barriles. Estas variaciones o estas expectativas de los diferentes inversionistas ha sido la misma prácticamente las últimas semanas. Importante tener presente acá que los datos reales pues han estado un poco alejados de los datos estimados por los inversionistas. Podemos observar en esta gráfica cómo los datos de inventarios la semana anterior se incrementaron fuertemente las expectativas de los inversionistas, y aquí nuevamente las estimaciones de menos 1 millón de barriles se ubican un poco por encima o son superiores a los datos estimados por GSC, donde esperamos una variación un poco más negativa de menos 3 millones de barriles y un impacto prácticamente neutral en el comportamiento del precio del crudo en el mercado intradiario. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, pues continúan los incrementos en las tasas de interés. Estamos viendo acá los aumentos entre unos 2 y 4 puntos básicos en los principales mercados de referencia. Tesoros a 10 años están en niveles cercanos al 2.44, 2.45. En estos momentos está hablando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, aunque reconoce que el mundo ha mejorado un poco en su dinámica económica, considera que el escenario para Europa no es tan positivo, teniendo en cuenta que no han hecho reformas estructurales. Una nueva crítica a los políticos europeos por parte del director o presidente del Banco Central Europeo. Por otro lado, considera que si bien es cierto la inflación se ha incrementado en el corto plazo, responde más a temas de precios de petróleo o energéticos, y que esa tendencia hacia el alza no es convincente. Entonces estamos viendo grandes movimientos en este momento, tanto en el mercado de monedas como en el mercado de títulos de renta fija, con presiones adicionales en las tasas de rentabilidad exigidas. En Colombia, interesante la colocación de títulos el día de ayer en bonos internacionales, una nueva emisión a 10 años, colocaron 1.000 millones en esta emisión, y reapertura del bono del 2045, 1.500 millones, en total se colocaron 2.500 millones, demandas cercanas a los 9.000 millones, el título a 10 años con un spread de 160 básicos frente a los tesoros al mismo plazo, y el título al 2045 con un spread de 210 puntos básicos frente a esa misma emisión, frente a los tesoros al mismo plazo 2045. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija interna, vemos cómo los TES el día de ayer y hoy están rompiendo esa zona del 6.70, zona importante que habíamos visto durante las 2 semanas anteriores que no había podido romper. Vemos cómo ya empieza a negociar por encima del primer nivel de Ichimoku, y cómo se nos abre el espacio para ir a buscar la segunda resistencia del nivel de Ichimoku, la línea amarilla que ven ahí al 6.87. Esto es importante, aunque como bien lo dice Daniel, ayer el gobierno colombiano casi que tiene ya todas las colocaciones que iba a hacer en moneda externa ya cubiertas. Recuerden que en el plan financiero dijeron que iban a ser 3 billones de dólares, ya ayer con la reapertura del bono y con el nuevo ya pusieron 2.5 billones, lo cual le quita presión en el financiamiento externo. Esto es una buena noticia, como también es una buena noticia el tema de la calificadora que mencionó Daniel al principio. Le puede quitar un poco de velocidad a la subida que estábamos esperando hasta el 6.87. Recordar que el día de ayer hubo subasta de TES VEs con los siguientes cortes. Se pusieron 350.000 millones de pesos. Tuvo una demanda más en la parte corta que en la parte larga, lo cual siempre hizo que en el mercado secundario los títulos subieran en tasa. Es por eso que cortaron al 2.32.5 los del 2021, al 2.93.7 los del 2025 y al 3.54.9 los del 2035. Para darles una idea, desde ayer que salió la subasta, que estaban operando los del 2035 al 3.58, hoy ya van al 3.70, debido a la pobre demanda que hubo en la parte larga de la curva.
Entonces, para tener eso en cuenta frente a las colocaciones internas que realiza el gobierno colombiano. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.